Una cosa es clara, un cambio significativo en nuestra actitud psicológica es inevitable. Eso es seguro. I think 8, and I suppose one is on the way. And do you enjoy? ¿Por qué? Porque necesitamos más. Necesitamos una mayor comprensión de la psicología y de la naturaleza humana, ya que el único peligro verdadero que enfrentamos es el ser humano. Él es el mayor peligro y estamos lamentablemente inconscientes de ello. Sabemos muy poco sobre el hombre. Deberíamos estudiarlo más, porque somos la fuente de todo el mal que podría venir. ¿Alguna vez has sentido que algo dentro de ti te frena, saboteando tus mejores intentos? ¿Y si te dijera que hay una parte oculta de tu personalidad que permanece en las sombras, influyendo en cada uno de tus movimientos a través de la sincronicidad? Esta parte oculta es lo que Carl Jung llama la sombra. La sombra es una faceta de nuestra mente inconsciente que contiene todos los aspectos de nosotros mismos que rechazamos o negamos, incluyendo deseos reprimidos, instintos, debilidades y características de nuestra personalidad que consideramos negativas o indeseables. Estos rasgos ocultos influyen en nuestras acciones y emociones de maneras que a menudo no percibimos. Para entender realmente el impacto de la sombra, exploremos cómo se forma y cómo afecta nuestras vidas. En sus obras completas Psicología y Religión, Jung nos dice lamentablemente, no cabe duda de que el hombre, en general, es menos bueno de lo que cree o de lo que desea ser. Todos llevamos una sombra, y cuanto menos esté integrada en la vida consciente del individuo, más oscura y densa se vuelve. Si se tiene conciencia de una debilidad, siempre existe la posibilidad de corregirla. Además, al estar en contacto con otros intereses, está sujeta a cambios constantes. Pero si es reprimida y separada de la conciencia, nunca se corrige. Todos llevamos una sombra, y cuanto menos esté integrada en nuestra vida consciente, más oscura y pesada se vuelve. Si una debilidad es reconocida, siempre existe la posibilidad de corregirla, pero si es reprimida y apartada de la conciencia, permanece sin corregirse y puede escalar de manera inesperada en momentos de inconsciencia. En última instancia, crea una barrera inconsciente que sabotea incluso nuestras mejores intenciones, a menudo revelándose a través de coincidencias significativas. La sombra se forma a partir de normas sociales, experiencias personales y la represión. Desde una edad temprana, aprendemos que comportamientos, pensamientos y emociones son inaceptables para nuestra familia y la sociedad, empujando esos aspectos a nuestra mente inconsciente. Por ejemplo, un niño al que se le enseña que la ira es algo negativo puede reprimir su enojo, integrándolo en su sombra. La sombra alberga diversas cualidades, fortalezas y potenciales. Si estos aspectos no se exploran, pueden llevar a una personalidad limitada, creando barreras inconscientes que impiden el desarrollo y la manifestación de estos rasgos positivos. Reconocer que todos llevamos una sombra nos permite comprender el profundo impacto que tiene en nuestras vidas. A continuación, profundicemos en los diferentes tipos de sombras, comenzando con la sombra personal. Ese es un factor clave en la psicología. No somos solo de hoy ni de ayer, venimos de una era inmensa. Jung expresa su desacuerdo con un enfoque que se centra únicamente en los aspectos personales de la psicología. Ignorando las influencias históricas y colectivas, él subraya que nuestra psique está profundamente moldeada por el contexto histórico, la influencia de los padres y las normas sociales que están profundamente arraigadas y afectan nuestro desarrollo psicológico. Ahora, observemos más de cerca la sombra personal en las obras completas de C.G. Jung, volumen 9, parte 2, Aion. Carl Jung afirma un análisis más detallado de las características oscuras, es decir, las inferioridades que forman parte de la sombra, muestra que tienen una naturaleza emocional, una especie de autonomía y por ende, una cualidad obsesiva o más exactamente posesiva. Generalmente, estos son aspectos de la personalidad que uno intenta ocultar, reprimir y negar tanto a sí mismo como a los demás, porque son cosas que uno no desea hacer.
No reconocer ni enfrentarse a nuestra sombra puede traer problemas significativos. Piensa en algún momento en el que sentiste una emoción intensa e irracional. ¿Realmente se trataba de lo que estaba ocurriendo en ese instante o había algo más profundo detrás? Déjamelo saber en los comentarios. La sombra se vuelve más evidente cuando uno está dominado por la ansiedad o por otras emociones. Por ejemplo, bajo la influencia del alcohol, uno puede soltar de repente un comentario hostil durante una conversación amistosa. Cuando no queremos aceptar lo que despreciamos, lo proyectamos en los demás. Muchas personas se niegan a reconocer su sombra de tal manera que el ego ni siquiera es consciente del comportamiento de la sombra y, por lo tanto, no puede controlarlo. En estas circunstancias, la sombra se vuelve autónoma y puede manifestarse a través de cambios de humor inexplicables, irritabilidad y crueldad. Los eventos psíquicos son hechos, son realidades, y al observar la corriente de imágenes dentro de ti, estás contemplando un aspecto del mundo interior. Porque, ¿cómo saben? Si entienden esto como un fenómeno que ocurre en todos los seres vivos, entonces es una característica de la materia. Dado que nuestro cuerpo está hecho de materia, descubrimos que esta materia tiene otro aspecto, es decir, un aspecto psíquico. Ahora, exploremos los aspectos positivos de comprender nuestra sombra. En el libro Si Jung hablando entrevistas y encuentros, Jung dice, cuando observas el mundo, ves personas, ves casas, ves el cielo, ves objetos tangibles. Pero cuando te miras a ti mismo por dentro, ves imágenes en movimiento, un mundo de imágenes que comúnmente se conoce como fantasías. Sin embargo, estas fantasías son hechos. Es un hecho que un hombre tiene tal o cual fantasía. Un hecho tan tangible que cuando un hombre tiene cierta fantasía, otro puede perder la vida o un puente puede ser construido. Estas casas fueron todas fantasías. Todo lo que haces aquí, todas las casas, todo comenzó como una fantasía, y la fantasía tiene una realidad propia. Esto no debe ser olvidado. La fantasía no es nada, no es un objeto tangible, pero es un hecho, no obstante. Jung ofrece un ejemplo impactante. Habla de un paciente en su clínica que había sido diagnosticado con esquizofrenia y había estado allí durante más de 20 años. Un día, este paciente llamó a Jung a una ventana, señaló el sol y le pidió que moviera su cabeza de un lado a otro. Mira cómo se mueve el sol, y eso es lo que origina el viento, le dijo el paciente. Jung no comprendió de inmediato el significado de esta visión, pero 4 años después, leyó un manuscrito sobre un antiguo ritual de magia egipcia que describía una visión muy similar. Esta coincidencia le mostró a Jung que el paciente había experimentado una visión arquetípica, algo que trascendía lo personal. Estos ejemplos son cruciales porque resaltan la profunda comprensión de Jung sobre la mente inconsciente y cómo influye en nuestro comportamiento y percepciones. Al demostrar que las fantasías y los sueños tienen una realidad tangible, Jung subraya que el inconsciente no es simplemente un depósito para pensamientos olvidados o reprimidos, es una parte activa y poderosa de nuestra psique que moldea significativamente nuestras experiencias y acciones. Esto nos permite comprender que nuestro mundo interior es tan real e influyente como el mundo externo que percibimos a nuestro alrededor. A lo largo de sus escritos, Jung destaca la importancia de desarrollar la conciencia de la sombra en la psicoterapia y sus proyecciones en la vida del individuo. Aunque la sombra suele considerarse negativa, también puede tener un lado positivo. De hecho, explorar nuestra sombra nos brinda acceso a muchas cualidades positivas. Jung explica esto con citas de las obras completas de C.G. Jung, volumen 9, parte 2. La primera de estas es la sombra. Esa personalidad oculta, en gran parte reprimida, inferior y cargada de culpa, cuyas ramificaciones más profundas se remontan al ámbito de nuestros antepasados animales y por lo tanto abarcan todo el aspecto histórico del inconsciente. Si hasta ahora se ha creído que la sombra humana era la fuente del mal, ahora se puede comprobar mediante una investigación más detallada que el hombre inconsciente, es decir, su sombra, no solo incluye tendencias moralmente reprochables,
sino que también revela una serie de buenas cualidades, como instintos normales, reacciones apropiadas, ideas realistas, impulsos creativos, etc. El hombre no está completo si no es consciente de ese aspecto de las cosas. Un hombre no está completo cuando vive en un mundo de verdades estadísticas. Debe vivir en un mundo de su verdad biológica, la expresión de lo que realmente es. Tal como lo que siente de sí mismo, estas explicaciones destacan las opiniones de Jung sobre la sombra y el yo, enfatizando la importancia de reconocer e integrar todos los aspectos de nuestra personalidad para lograr la totalidad psicológica. Una de las colaboradoras más cercanas de Jung, Marie-Louise von Franz, escribe en El hombre y sus símbolos, parte 3, el proceso de individuación sobre la realización de la sombra. La sombra no es necesariamente siempre un oponente. De hecho, es exactamente como cualquier ser humano con quien uno tiene que llevarse bien, a veces cediendo, a veces resistiendo, a veces creciendo, a domar lo que sea que la situación requiera. La sombra se vuelve hostil solo cuando se le ignora o se le malinterpreta. En la vida práctica emergen, pero la sombra personal son las deficiencias personales, cosas que cualquier ser humano podría ser consciente de, las cuales no son arquetípicas y por lo tanto no un misterio. Por ejemplo, cosas como la codicia por dinero o los celos. Los celos son uno de los principales aspectos de la sombra, o la pereza, la desidia, la falta de conexión, la sentimentalidad y demás inferioridades que todos tenemos, pero preferimos no conocer. En cuanto a la naturaleza personal del inconsciente, la calidad personal del inconsciente en un caso dado. Cuando tomas un ejemplo, su inconsciente tiene entonces una calidad introvertida, porque todas las cualidades extrovertidas están presentes en la conciencia, y tiene cualidades que me dieron una pista del valor diagnóstico. Me ayudo a comprender a mis pacientes. Tanto Marie-Louise von Franz como Carl Jung enfatizan colectivamente que reconocer, comprender e integrar la sombra, una parte compleja y emocional de nuestro inconsciente, es esencial para lograr la totalidad psicológica y la autoconciencia. Para entender mejor esto, visualicemos la sombra. Imagina tu sombra como una figura oscura que te sigue. Al principio parece intimidante, pero cuando te vuelves a enfrentarla, te das cuenta de que es solo una parte de ti que necesita comprensión y compasión. Por ejemplo, una persona podría creer que ser asertivo es ser grosero o agresivo, perdiendo las cualidades de confianza y la capacidad de defenderse de manera honesta y respetuosa, lo que a su vez puede llevar a menos proactividad, dificultar obtener un aumento o promoción laboral, o luchar con el dinero y así sucesivamente. Entonces, cuando una persona se encuentra con alguien asertivo, en el fondo siente resentimiento y culpa, lo que hace que su sombra se vuelva más oscura y densa. Estos aspectos valiosos deben asimilarse en la experiencia real y no reprimirse. Depende del ego renunciar a su orgullo porque tu inconsciente está en una relación compensatoria con la conciencia y después de un tiempo obtienes la imagen completa. Y si tiene la imagen completa y la resistencia moral necesaria, entonces podemos curar, pero al final es una cuestión moral. Es la manifestación de la situación del inconsciente. Para poner esto en práctica, hablemos de consejos prácticos para trabajar con la sombra. Para comenzar tu propio trabajo con la sombra, intente llevar un diario. Escribe los momentos en los que sentiste una reacción emocional fuerte y reflexiona sobre lo que podría haberlo causado. Con el tiempo, comenzarás a ver patrones que revelan tu sombra oculta. Observa tus reacciones emocionales durante el día. Cuando notes una reacción fuerte, tómate un momento para hacer una pausa y pregúntate qué la provocó. Anota tus observaciones para identificar patrones. También encontramos nuestra sombra en nuestros sueños como una persona del mismo sexo que el soñador. Es lo que parece ser una crítica de nuestro carácter desde el inconsciente, un juez interno de tu propio ser que te reprocha, y el resultado suele ser un silencio avergonzado. Debemos identificar el contenido de la sombra e integrarlo en nuestra personalidad. Es una observación regular que cuando hablas con un individuo y éste te da una visión de sus preocupaciones internas, intereses
emociones, el otro entrega sus complejos personales. Entonces te acercas lentamente y realmente a la situación de un tipo de autoridad, te conviertes en un punto de referencia. Jung sugiere que al confrontar e integrar nuestra sombra, podemos transformar estos aspectos reprimidos en una fuente de autoridad interna y autoconciencia, convirtiéndose en un punto de referencia para nuestro propio crecimiento personal. Ahora exploremos cómo integrar los aspectos de la sombra en nuestras vidas a través del análisis de los sueños. Por ejemplo, te familiarizas con los contenidos del inconsciente. Este es el proceso de realización de la sombra, también conocido como trabajo de sombra. Aquí comienza el doloroso y largo trabajo de autoeducación. Uno debe entrar en largas y difíciles negociaciones con la sombra, un trabajo que podríamos decir que es el equivalente psicológico de los trabajos de Sísifo. A través del trabajo con la sombra, uno puede observar su sombra externamente observando sus reacciones emocionales y siendo radicalmente honesto acerca de sus interacciones con los demás, internamente explorando sus sueños, antes de profundizar en las formas fascinantes en que nuestra sombra se manifiesta en nuestras vidas. Primero entendamos cómo este aspecto oculto se entrelaza en el mismo tejido de nuestra identidad. En los estudios alquímicos, volumen 13 de las obras completas de Jung, nos dice que uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Sin embargo, este último procedimiento es desagradable, por lo tanto, no es popular. Con una comprensión más profunda de nuestra identidad, es hora de presenciar la sombra en acción. Exploremos cómo esta parte oculta de nosotros mismos se manifiesta en los comportamientos y decisiones cotidianas. Comprender nuestra sombra es crucial, pero no tiene por qué ser una tarea desalentadora. Puede ser un fascinante viaje de autodescubrimiento. Esto permite que uno se ilumine y reduzca el potencial destructivo de la sombra, no tanto como si fuera librando una guerra contra la oscuridad, sino llevando la oscuridad a la luz y la oscuridad. De las obras completas de Jung, volumen 12, Psicología y alquimia. No hay luz sin sombra ni totalidad psíquica sin imperfección. Sin embargo, por aterrador o oscuro que sea enfrentar nuestra sombra, encontrar la verdad trae alivio. El discernimiento de la verdad es el proceso de autenticidad, una ardua excavación en las profundidades de nuestro ser para explorar posibilidades y limitaciones, distorsiones, las partes enterradas y a menudo olvidadas de nosotros mismos y nuestras habilidades. Sin embargo, la mayoría de las personas son demasiado perezosas para pensar profundamente incluso en aquellos aspectos morales de su comportamiento de los que son conscientes, y mucho menos para considerar cómo el inconsciente los afecta. Aquí tienes otro paso práctico que puedes seguir en tus interacciones diarias prácticas: ser radicalmente honesto contigo mismo. Si sientes irritación o incomodidad, reflexiona sobre si estos sentimientos podrían estar relacionados con tu sombra. A medida que exploramos el concepto de la sombra colectiva, podemos identificar factores que provienen de una fuente externa a la vida personal del individuo. Aquí es donde nos encontramos con la sombra colectiva, que representa el lado oscuro o los aspectos poco conocidos de una sociedad y cultura. Consiste en aquello que se opone a nuestros valores compartidos y colectivos. Para entender esto mejor, observemos las implicaciones más amplias de la sombra colectiva, un flujo continuo de ideas arquetípicas que se ha manifestado a través de los siglos. Este flujo se hace evidente en grandes movimientos políticos o espirituales. Por ejemplo, antes de la Reforma, la gente sonaba con un gran cambio, y es por eso que tales transformaciones pueden ser anticipadas. Si alguien es lo suficientemente perspicaz para ver lo que ocurre en la mente de las personas, en la mente inconsciente podría predecir estos eventos. He predicho el ascenso del nazismo en Alemania a través de la observación de mis pacientes alemanes, quienes sonaron anticipando todo esto con considerable detalle. La sombra colectiva es un aspecto vasto y a menudo aterrador de la vida humana, infligiendo un inmenso daño tanto a la humanidad como al mundo natural, dejando efectos duraderos a través de las generaciones. Se manifiesta a través de la oscuridad proyectada, la violencia,
la opresión y la negación de la responsabilidad, emergiendo en guerras, genocidios y muertes culturales. Esta fuerza interdimensional, a la vez omnipresente y elusiva, engendra atrocidades, persecuciones y sufrimientos generalizados, ocultándose tras acciones aparentemente benévolas, como la imposición del lenguaje. Externamente se manifiesta como sufrimiento físico, pobreza y crimen, mientras que internamente fomenta el odio hacia uno mismo, la depresión y un deseo de venganza, causando que otros soporten un sufrimiento similar. Profundicemos en la sombra colectiva y su relación con el mal. La sombra colectiva ha sido etiquetada durante mucho tiempo como mal, similar al diablo en la tradición cristiana, donde la posesión despoja a uno de su humanidad, reemplazándola con una naturaleza demoníaca. Para Jung, la respuesta primaria a tal mal radica en la búsqueda incansable del autoconocimiento y la plenitud. Cada individuo debe reconocer el espectro completo de sus capacidades, conociendo tanto la extensión del bien que pueden lograr como los crímenes potenciales de los que son capaces. Cada sociedad tiene problemas colectivos, colectivas, etc. Ahora estamos muy influenciados por ellos porque perecemos a un determinado partido político o a una confesión particular, y eso puede ser un determinante serio de nuestro comportamiento. Cuando trasciende su esfera personal y se enfrenta a determinantes impersonales, como en una cuestión política o en cualquier otra cuestión social que realmente le importe, se enfrenta entonces a un problema colectivo. Cuando hay un problema conocido en una sociedad en particular, se le puede llamar un tema sombrío si hay evidencia de negación, proyección y falta de responsabilidad tanto individual como colectiva. Por lo tanto, asumir la responsabilidad moral, política y espiritualmente es crucial. El coraje con el que llevamos nuestra oscuridad libera a otros de tener que cargarla por nosotros. Para ilustrar, hablemos de cómo enfrentar el pasado y asumir la responsabilidad para responder al sufrimiento histórico masivo, guerras, genocidios, holocaustos y opresión generalizada, cuyos efectos persisten. Debemos aprender mucho como seres humanos. La negación, a menudo relacionada con un deseo de seguir adelante y dejar atrás el pasado, es el enfoque más común y generalmente la primera reacción. Se han realizado muchos intentos para abordar pasados dolorosos a través de disculpas públicas, arrepentimiento, pagos de reparación, peregrinaciones a lugares de sufrimiento, etc. Pero, ¿cómo integramos la sombra de manera profunda y amplia dentro de una población, en lugar de simbólicamente a través de líderes o políticas? Recordar y hablar sobre lo que no se puede decir es un proceso doloroso para las víctimas, perpetradores, testigos y observadores. Tal proceso es exitoso o razonablemente completo una vez que el dolor, la ira, la traición, el sufrimiento y todos los demás sentimientos han sido expresados y escuchados, y se ha asumido la responsabilidad. Contar la verdad es la forma más deseable y factible de enfrentar un pasado difícil. El mundo pende de un hilo delgado, y la causa de esto es el hombre. Supongamos que ciertos individuos en Moscú pierden su nervio o su cordura por un momento, y el mundo se encuentra en llamas. Hoy en día, no estamos amenazados por catástrofes elementales. No hay una edad oscura que sea toda obra del hombre. Somos el gran peligro, la psique es el gran peligro. ¿Qué pasaría si algo sale mal con la psique? Esto se demuestra en nuestra realidad. El poder de la psique humana es crucial. Pero no sabemos nada al respecto. Nadie le daría crédito a la idea de que los procesos psíquicos del hombre ordinario tienen alguna importancia. Un ejemplo de una terrible psicosis de masas representada por la sombra colectiva es el racismo sistémico y la brutalidad policial, donde prejuicios arraigados y sesgos personales escalan en discriminación y violencia generalizadas. Las personas ordinarias, bajo ciertas condiciones, participan o apoyan tácitamente acciones que normalmente no considerarían. La sombra personal es el puente hacia la sombra colectiva. Por lo tanto, resolver los conflictos internos de la sombra personal es crucial para evitar caer inconscientemente en la sombra colectiva, a menudo revelada a través de sincronicidades. Al hacerlo, uno puede influir en los demás, beneficiando a la sociedad en su conjunto.
Supongamos que un paciente llega a un punto donde su conflicto comienza a volverse realmente serio, su mente puede sufrir. Entonces puede tener una pregunta colectiva. La cuestión es, ¿cómo podemos enfrentar la sombra colectiva? Primero debemos confrontar nuestra sombra personal participando en un examen de autoconocimiento exhaustivo y desafiante, siendo veraces en nuestras interacciones, monitoreando nuestras respuestas emocionales y analizando nuestros sueños. Este proceso nos previene de convertirnos en víctimas involuntarias de nuestra sombra y proyecciones inconscientes, permitiéndonos descubrir y aprovechar los rasgos positivos dentro de nosotros. En última instancia, al reconocer la sombra colectiva, podemos evitar su influencia y asumir la responsabilidad de abordar problemas ignorados y la ausencia de acción personal y colectiva. Abrazar nuestra oscuridad con valentía no solo trae alivio a otros, sino que también asegura que confrontemos y rectifiquemos el pasado, previniendo que la sombra se intensifique y que la estrella se repita.